En las últimas semanas hemos escuchado y hemos leído y hemos visto muchísimas noticias con relación a lo que pasa en el Medio Oriente y en el mundo musulmán. Algunas de ellas nos preocupan, otras nos desconciertan y también hay mucho desconocimiento desde el mundo occidental a la cultura, a las tradiciones y a la religión. Para eso, para conversar sobre el Medio Oriente, el mundo musulmán, lo que está ocurriendo en Irán, en Afganistán, en Yemen, en Azerbaiyán, desde el punto de vista político, social, económico y geopolítico, tendré esta noche conmigo y con ustedes a un historiador, doctor en historia, Francisco Fraiz, especialista en Medio Oriente. Con él vamos a conversar sobre todos estos temas. Vamos a hacer un paso rasante por los momentos más importantes que están atravesando todos estos países. Hola Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, María Eugenia, agradecido por la invitación, encantado de estar en tu programa y espero que sea de utilidad para la audiencia. El Medio Oriente y el mundo musulmán están nuevamente convulsionados, o quizás nunca han dejado de estarlo, pero los recientes acontecimientos no dejan de sorprendernos y de preocuparnos. Pues trataremos en este programa de hablar contigo sobre Irán, Afganistán, lo que está sucediendo en Azerbaiyán y también, pues si nos da tiempo, debemos explorar lo que están ocurriendo en otras partes del Medio Oriente. Así que bueno, comencemos por lo que ha sido noticia en las últimas semanas. Lo que pasó con la joven Amina, de origen kurdo, y que ha levantado una serie de protestas que para muchas personas en el mundo hay la expectativa de que eso logre cambiar la situación política y social en Irán. ¿Tú qué piensas? Mira, María Eugenia, todo esto por un yihad. Sí, efectivamente la joven Mahsa Amini fue arrestada por la policía religiosa en Irán, fue sometida a interrogatorio, supuestamente para que en una charla indicarle cómo colocarse correctamente el hijab o el velo, como también se conoce, y evidentemente lo que se maneja es que pues bueno, fue torturada y a consecuencia pues, de la golpiza que recibió, eso le terminó generando la muerte. La versión oficial que ha salido de las autoridades iraníes, especialmente de Ali Khamenei, es que ella tenía una condición de salud previa, que fue lo que realmente se lo generó, pero evidentemente esa versión pues, no ha tenido la credibilidad deseada por las autoridades y ha desatado pues, una ola de protestas, porque lo que en Irán, que es un país que tiene actualmente más de 80 millones de habitantes, más de 2/3 de la población es joven, de hecho en su mayoría menor a 25 años, y ellos no vivieron lo que fueron los inicios de la Revolución Islámica en 1979. Claro. Y por supuesto ven que o sienten como una imposición el tener que usar el velo o el hijab de una manera determinada, que además está condicionado por una interpretación de cómo aparece pues, en el texto coránico, que data del siglo VII, y pues bueno, evidentemente aplicar a rajatabla algo pues, que tiene tanto tiempo, interpretarlo de una manera intransigente al día de hoy, pues evidentemente no, vamos a decir, genera molestia en ciertos sectores. Pero además en una población tan joven, donde evidentemente un porcentaje de mujeres, y las mujeres son las que consecuentemente de alguna manera están viviendo lo que ellas pueden sentir que es un retroceso, una involución con relación a lo que pasa en el mundo entero, más allá de respetar la tradición y la religión de cada país. También es cierto que el mundo ha avanzado muy rápidamente porque los enormes avances tecnológicos le permiten al mundo y a la gente tener al alcance de un teléfono, de cualquier medio, lo que está pasando. Entonces, yo me imagino que estas nuevas generaciones sienten que hay una involución o por lo menos que no avanzan como el mundo. Entonces, también sorprende ver la reacción para el mundo occidental absolutamente valiente de unas niñas, porque son unas niñas que se están enfrentando a un régimen.
Sí, efectivamente, a ver, lo que se siente es como una imposición y no como una elección, el hecho de usar el velo o que tanto cubre el velo el rostro o determinadas partes de la silueta No es un femenina. choque generacional. Sí hay un choque generacional evidente, por lo que te comenté, es decir, una cosa es cómo se vivió en el momento de efervescencia de la Revolución Islámica a final de los 70 y otra es hoy, ya ha pasado más de 40 años y ya evidentemente los líderes de aquel momento pues ya representan lo viejo, no lo nuevo, no lo reciente. Para algunas personas, analistas, obviamente desde la visión del mundo occidental, esto podría ser una chispa que va a generar un cambio. ¿Tú crees que los cambios se dan simplemente por las chispas de las masas o también se necesitan negociaciones con las élites de poder? Siempre se necesita negociar con la élite en el poder y la chispa puede ser el detonante, pero no necesariamente eso va a implicar un cambio decisivo que quizás lo que muchos quizás de afuera desean, que es que haya un cambio de régimen. De hecho, la forma de organización política en Irán, que es una república, en esta parte del mundo cuesta comprender cómo en un sistema republicano con separación de poderes existe una autoridad religiosa, en este caso del denominado Consejo de Guardianes de la Revolución, que son 12 clérigos, cuyo líder sigue siendo Ali Jamenei tras la muerte de Khomeini en el 88, y que él siga teniendo, que además está plasmado en el texto constitucional de ese país, quien tiene poder de veto de cualquier decisión del presidente de la República, del Parlamento, de la Corte Suprema. Entonces, ahí hay algunos interpretan eso como una teocracia, que cuesta un poco, de acuerdo a la definición clásica del término, caracterizarlo o nombrarlo de esa manera. Entonces sí, hay un contraste difícil de asimilar en esta parte del mundo entre un sistema republicano y que por encima de él está entonces esa figura de un consejo de guardianes que son especialistas en derecho religioso canónico. También algo similar está pasando con Afganistán, porque las noticias de los últimos meses, o ya casi un año, desde que el Talibán volvió al poder, y que en principio había la expectativa de que no se radicalizara, hemos visto cómo la situación, especialmente con las mujeres, y la vuelta a la tradición, ha sido totalmente impuesta y las niñas y las adolescentes y las mujeres no pudieron volver al colegio, no pudieron volver a las universidades, el yihad es obligatorio, no pueden salir solas. Entonces, volvemos a lo mismo, es una tradición, es histórico, cada país pone sus reglas, pero en ese caso estamos viendo también un retroceso y una involución con relación a las libertades que habían adquirido las mujeres y en general la población en los últimos años, porque podíamos apreciar que las niñas y las adolescentes estaban estudiando, iban a las universidades, eran profesionales, como profesionales ocupaban diferentes cargos en la televisión, en los hospitales, viajaban solas, podían manejar, aún respetando sus tradiciones, porque yo no creo que una cosa de alguna manera choque con la otra. Tú puedes respetar tus tradiciones, tu religión, pero puedes ser perfectamente un profesional hoy en día. Sí, efectivamente. En Afganistán, de hecho, es más intransigente aún porque la corriente del Islam que predomina en Afganistán es de la rama suní y no de la chií, como es el caso de Irán. En el caso de Afganistán, el gobierno de los talibanes, que ha sido una facción en la política afgana desde finales del siglo pasado, tiene una interpretación todavía más radical, más intransigente. Eso implica efectivamente que no permitir a las mujeres conducir, que tienen que llevar una vestimenta que las cubra más aún, porque en el caso de Irán, la mujer con su hijab o con su velo se le puede ver el rostro. En el caso de Afganistán, no. Sobre todo en áreas tribales, se les obliga a llevar ese vestido que se hizo célebre a final de los 90 y principios de siglo, donde solo que ves es la los famosa ojos. burka, efectivamente. Sí, claro. Entonces, en Afganistán, vamos a decir, quienes conforman pues, esa facción no son estudiados como en el caso de los clérigos iraníes. Si se quiere una formación bastante más rudimentaria, pero la forma en la que interpretan y aplican la sharia islámica o la ley religiosa es
todavía más estrictas. Entonces, no permite a la mujer que salga de su casa, que se eduque, porque se supone que la mujer tiene que estar en su casa haciendo las labores del hogar, criando a los hijos, y no se le permite realizar actividades distintas pues, a todo lo que tiene relación con lo estrictamente familiar dentro del recinto del hogar. Por lo tanto, pues, el estudiar es decir, formarse en un colegio, en un liceo, o más Así aún, sea de niñas, pues. efectivamente, o es que inclusive la prohibición ha llegado a ese extremo, Sí. y también ha generado en Afganistán protestas de mujeres que, a ver, el valor que tienen que tener para desafiar ese Claro. tipo de prohibición impuesta por ese régimen en particular, es decir, es algo más que digno de admirar, porque saben que es muy probable que sean sometidas a un nivel brutal de represión, de detenciones masivas, que queden incomunicadas, y que evidentemente hay muy pocas personas dentro del país que velen por la situación particular de una detenida, pues por protestar, no porque deseen el derrocamiento del gobierno, sino que les permitan hacer Unas una actividad normal y libertades, corriente. claro. Siempre hemos visto en el mundo, y siempre se dice, que las revoluciones y los verdaderos cambios los hacen los jóvenes. Entonces lo que nosotros estamos viendo en diferentes países en el mundo, pero sobre todo ahora que estamos hablando de Medio Oriente y el mundo musulmán, es como los jóvenes, y en especial las mujeres, se están enfrentando a un mundo tradicional que parece que no les resulta tan cercano, porque aspiran a tener unas ciertas libertades que tal vez con el acceso a la tecnología pueden apreciar en el mundo occidental. Sí, efectivamente, una cuestión es respetar la tradición Claro. dentro de unos límites, pues, que no implique, vamos a decir, mostrarse de manera abierta, que sean completamente observadas, pero no que venga alguien a imponerte que tienes que hacerlo de una manera determinada a cómo lo interpreta ese, si se quiere, ente externo a la personalidad de cada quien. Y es válido tanto para Irán como para Afganistán. Y para otros países del Medio Oriente o del mundo musulmán, Es correcto. que quizás no tienen unas reglas tan estrictas, pero bueno, las situaciones todos sabemos que son bastante delicadas, en especial para las mujeres o para los niños. Sí, y es decir, de hecho, lo que se ha visto en algunas manifestaciones, que las mujeres se quitan el velo en público, o que de repente se muestran ante la cámara sin llevar pues el velo, que tiene todo una connotación simbólica pues de recato, de respeto, no es solamente de la ley religiosa, sino frente a quien no forma parte del entorno familiar, que tiene implicaciones pues incluso en algunas ocasiones hasta tribales, de respeto y de recato. Entonces, el hecho de quitarse el velo, de protestar públicamente, o incluso dentro de las propias escuelas o de las propias instituciones educativas, es un desafío de cara a Claro. cómo vamos a decir, se dan este tipo de hechos en esas naciones. Si seguimos haciendo como este breve recorrido, que es muy rápido además por el Medio Oriente, pues también tenemos que detenernos en Azerbaiyán, Sí. porque tenemos una situación fronteriza y una rivalidad histórica que ahora se está convirtiendo en un tema geopolítico, porque Rusia y Turquía también están interviniendo. Entonces, bueno, se está complicando cada vez más, no solo desde el punto de vista social, sino también ya desde el punto de vista político y desde el punto de vista geopolítico, la región. Sí, efectivamente. Hay una región en disputa, que es la región de Nagorno-Karabaj, que está dentro del territorio azerbaiyano, e internacionalmente está reconocido que esa región pertenece, o ese territorio pertenece a Azerbaiyán. En épocas anteriores, bueno, reinos armenios, sí, dentro de reinos armenios, Armenia, no hay que olvidar que es un país cristiano, es una de las iglesias más antiguas, fundada en el siglo I, y pues, en el caso de Azerbaiyán es una nación de etnia turca azerí, y por lo tanto la mayoría de su población es musulmana. Como en el caso de Armenia, es una iglesia ortodoxa, pues, es decir, siempre ha tenido vínculos importantes con la iglesia ortodoxa rusa, y existe, pues, si se quiere, pues, como un vínculo
afectivo que suena raro en política, porque en política siempre privan los intereses, pero lo Y en afectivo se economía mezcla, también. y por supuesto económico, efectivamente. Y pues bueno, durante la época de la Unión Soviética, vamos a decir, esa región de Nagorno-Karabaj tuvo como que distintas, vamos a decir, condiciones jurídicamente, que pertenecía a un oblast o región dentro de la Unión Soviética. Entonces, se creó una república de Artsaj, como es conocida, y siempre, pues, vamos a decir, ha tenido la influencia armenia, ha sido decisiva en ella, porque hay mezcla étnica y poblacional dentro de esa región. Y desde la disolución de la Unión Soviética se ha exacerbado la confrontación entre Armenia y Azerbaiyán por el control de ese territorio. Económicamente, pues bueno, hay minas de oro, de piedras preciosas Eso y te decía lo algunos económico. otros recursos, efectivamente, pero con todo y eso es una región pues, que en su desarrollo económico ha tenido, vamos a decir, altibajos, precisamente por la confrontación militar, en la cual efectivamente Rusia apoya a Armenia y Turquía apoya a Azerbaiyán porque es decir, son étnicamente cercanos, ¿no? Como historiadores sabemos que de los territorios pobres nadie se ocupa, pero en cuanto un territorio, una región, una frontera, un país tiene abundantes recursos o determinados recursos, siempre hay intereses geopolíticos Sí. sobre los mismos. Y eso es lo que está pasando ahí y en otras partes del mundo en este momento. Sí, en efecto, aunque ahí no hay quizás los recursos que más nos suenan a nosotros como el petróleo, porque bueno, Venezuela es un país Sí, que o el sigue oro. dependiendo de la venta al mercado internacional de ese recurso, pero vamos a decir, no solamente por el hecho de que existan minas de determinados piedras o metales preciosos, es la única razón de disputa. Ahí se mezcla también la parte religiosa, la parte étnica y evidentemente la ambición o la aspiración pues, del control territorial, porque es un territorio montañoso, estratégicamente ubicado, más o menos cercano al mar Caspio, y pues bueno, obviamente también como lugar de paso Una es salida al mar, sumamente claro. importante. De hecho, si un desierto pues está en una ruta de paso, aunque no haya nada que explotar, pero su ubicación pues le puede dar la importancia estratégica. Francisco, durante décadas, años, uno siempre lee y escucha en los noticieros internacionales sobre la situación de Yemen. Yemen ya es algo que uno está acostumbrado, mal acostumbrado, a escuchar sobre las sequías, las hambrunas, la crisis social, la crisis política, y pareciera que el mundo se acostumbró a esa pobreza y a esa situación tan precaria como país y como sociedad. Pero más recientemente uno ha visto que la situación de Yemen, luego de 2 años o más de pandemia, de una crisis europea, porque ciertamente Yemen ha recibido siempre auxilios de muchos países, de la Unión Europea, etc. Pero uno ve que Yemen está en una situación de hambruna, de crisis humanitaria sin precedentes, y que bueno, y está en una región absolutamente complicada hoy en día. ¿Cómo ves tú Yemen? Mira, Yemen está en una situación muy lamentable, de hecho, en varias oportunidades, y entre otros cuando comenzó la pandemia, Yemen ha vivido o está en peligro pues, de experimentar una hambruna de grandes proporciones. Yemen es un país también diverso, porque Técnicamente. étnicamente y también de confesión religiosa. La mayoría de la población es musulmana sunita, pero la proporción de musulmanes chiitas también es bastante importante. Estamos hablando de poco más de un tercio de la población musulmana chiita. Desde el 2015, Yemen está en guerra civil y es una guerra civil que no ha culminado. Y hay un involucramiento de actores, en este caso de Arabia Saudita, y por otra parte está la República Islámica de Irán, que es el que ha apoyado la facción de los rebeldes hutíes, que controlan una parte del occidente de Yemen, bastante cercano, por cierto, al estrecho de Adén. El estrecho de Adén es un paso marítimo crítico a nivel internacional
porque está entre la península arábiga y el Cuerno de África. Entonces, los grandes buques petroleros y en general del comercio internacional, porque no es solo el petróleo lo que tiene Claro. peso, es lo que comunica el Océano Índico o el Mar Arábigo con el Mar Rojo, que después da paso al Canal de Suez, que es el que comunica con el Mar Mediterráneo. Entonces es un paso crítico que si no existe un gobierno estable, internacionalmente reconocido, pues que controle esa zona, como sucedió durante la década anterior, está sometida pues a que piratas del Cuerno africano pues Claro. pongan en riesgo la circulación de grandes Que ya ha buques pasado. que ya ha ocurrido efectivamente y que Hay hasta películas ha sobre el tema. provocado efectivamente o ha originado la movilización pues, de las marinas de las grandes potencias pues, para darle coto a esta situación. El peligro de hambruna en Yemen se ha agravado más aún cuando inició la guerra por la invasión rusa a Ucrania, porque pues bueno, depende de importar el trigo que viene de Ucrania. Entonces, Claro. fíjate cómo ese conflicto, que no es directo, pero también afecta. A eso iba, fíjate. Estamos viviendo un mundo en conflicto, donde el conflicto ha ido escalando. Entonces nos encontramos con Medio Oriente y el mundo musulmán, con sus crisis estructurales y sus nuevas crisis Sí. sociales y políticas. Tenemos una Europa a la que de alguna manera se le ha sobrevenido una potencial guerra europea y quizás una guerra mundial, ojalá no, pero lo que tenemos en puerta es realmente un conflicto europeo que va a hacer presión desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de alimentos, desde el punto de vista de lo que son las reservas energéticas, el gas, la electricidad, etcétera, en Europa y por ende con influencia también en Medio Oriente, pero también en América. Entonces, la situación del mundo parece que se nos complica cada día más, que escala y que nadie logra detener un conflicto que se está convirtiendo en una guerra mundial. Sí, efectivamente existe el temor pues, de que escale y que efectivamente pueda llegar a ese otro extremo. Y lo que más se teme, por supuesto, es que se usen armas de destrucción masiva, y me refiero concretamente a armamento de tipo nuclear. De hecho, esta región María Eugenia, ya en lo que es el Medio Oriente, se ha ampliado. Ya hay estudiosos que hablan del denominado Gran Medio Oriente, que incluye zonas del África subsahariana, donde vamos a decir, la mayoría de la población es musulmana, e incluye también Asia Central y parte del subcontinente indio y regiones del Cáucaso. Medio Oriente clásico de la época en que vamos a decir, lo bautizó Winston Churchill, incluía básicamente Asia Occidental, la península arábiga, todo lo que es el mundo árabe, y, si se quiere la región norte de África, pero se ha ampliado y se ve como una zona crítica que potencialmente podría vamos a decir, dar origen a una guerra mundial. Y hay estudiosos que han especulado pues, de qué potencias respaldarían a determinadas facciones que podrían armarse a propósito de una eventual guerra mundial. Esto se ha, si se quiere, pues, aumentado el nivel de temor porque es conocido el famoso proyecto nuclear de Irán, que siempre ha sostenido que quieren desarrollar la energía nuclear para uso civil. El temor tanto del Estado de Israel como de otras potencias occidentales es que su intención verdadera y oculta, que jamás van a declarar abiertamente, es la fabricación de armamento atómico. Pero a ver, no solo se trata de Irán, se trata que hay una carrera armamentista. Efectivamente. Se trata de un mundo en conflicto, se trata de que cada día más tienen elementos tecnológicos que permitirían hacer incluso intervenciones tácticas. Y tenemos no solo esa situación con Europa, con Estados Unidos o con Medio Oriente, no podemos olvidarnos que Corea del Norte recientemente y de manera experimental, como ellos dicen, han lanzado realmente 2 misiles en el mar de Japón. Entonces, bueno, a veces yo digo, el mundo está observando lo que pasa en Medio Oriente y el mundo, nosotros estamos observando lo que pasa en Europa, lo que pasa entre Rusia y Ucrania, y nos estamos olvidando de Corea del Norte. Y cualquier persona
con un toque de locura o con cualquier eventual decisión puede provocar una tercera guerra. Entonces es un mundo realmente en conflicto. Entonces, bueno, mira, el tiempo no me da para más porque quisiera hablar de muchos más temas y de muchos más países y del mundo musulmán en más profundidad porque tú eres un experto y hay que conversar con la gente que sabe de los temas. Pero tú sabes cómo es el tiempo en televisión. Te agradezco mucho, Francisco, que siempre estés dispuesto a ofrecer tu conocimiento y a compartirlo con nuestros televidentes. Bueno, María, de verdad que agradecido nuevamente con la invitación, encantado de estar en tu programa y pues bueno, en esta breve conversación espero que haya sido de utilidad para la audiencia para comprender una realidad que parece ser lejana, pero que de una manera u otra nos afecta y también nos impacta y que tenemos que en alguna medida procurar comprender el trasfondo de esas realidades que no podemos entenderlas en su completa dimensión con titulares o con lo que vemos en redes sociales. Amigas y amigos, estoy segura que la conversación les fue útil, como también me lo fue a mí. Sabemos que en 25 minutos no se pueden tocar temas de una profundidad, densidad y complejidad como es el Medio Oriente y el mundo musulmán. Hemos intentado hacerlo con respeto y con conocimiento de lo que pasa en esa región del mundo, pero también con profunda admiración por las nuevas generaciones y por las mujeres que allá viven y luchan por sus libertades y sus principios y sus creencias también. Así que hasta la próxima semana y muchísimas gracias.